en este agradable encuentro de ciudad, esta vez con el arquitecto Benjamín Barney, el abogado Pablo Borrero, la abogada Betty Jiménez de Borrero y quien les habla, Alex Sterling, escritor y comunicador social de la Universidad del Valle. Hoy tocaremos un tema esencial en todo el desarrollo integral de la ciudad, que es la seguridad y la inseguridad en Cali. Y para tal tema, los dejo con el moderador y director de Cali Escribe, Ramiro Varela Martínez. Bueno, hemos querido los columnistas de Cali Escribe adelantar este encuentro de ciudad sobre el tema de la seguridad porque ha sido creciente a través de todos los años. Todos los temas están escritos de pobreza, miseria, ausencia de educación, de calidad de la educación, quiero decir, y ante todo un crecimiento del narcotráfico que esta ciudad completa ya 50 años con una presencia fuerte de los negocios del narcotráfico en la ciudad, y eso genera indudablemente una descomposición social, cultural grande, que hoy quizás el mayor problema que tenemos los caleños es la sensación de inseguridad. Si yo voy hacia el sur de Cali, no sé si me voy por la calle Quinta, por la Ruta, por la Circunvalación, lo pienso buscando seguridad, y eso antes no lo vivíamos. Luz Betty, buenos días, ¿cómo lo observa usted en su óptica? Gracias, buenos días a toda la mesa, buenos días, director. La inseguridad, como usted bien lo anota, es un problema muy sentido de la ciudad, de sus habitantes, y es un problema complejo en la medida en que pues es de índole social y de índole económico. No es simplemente de medidas, tomar medidas administrativas y policiales, como lo han venido haciendo, y hasta llegar en este momento donde con lo que viene parece ser que esto se nos va a convertir en un estado muy policial y en una ciudad muy policial. Y es una paradoja porque tenemos un gobierno no de izquierda, pero que pues se precia y dice que es de esos sectores alternativos. Este problema no lo podemos mirar en este momento única y exclusivamente mirando a los efectos, a lo que la gente siente, a que no puede salir a ningún sitio, como usted lo anotaba, que lo piensas por cuál vía se va o por cuál vía se camina, porque hay el riesgo de que atraquen, de que quede herida la persona, de que pase cualquier cosa. ¿Por qué no se puede ya mirar simplemente así? Porque hay que enfrentar las verdaderas causas que generan eso que la gente está sintiendo. Las ciudades más seguras del mundo tienen mucha policía, muy por encima de lo recomendado por la ONU, y en Colombia todo eso está muy por debajo. Y en el caso, como muy bien usted lo decía, de que aquí es mucho más complejo, por supuesto sería muy oportuno la idea de una policía municipal que no solamente vigilara la parte de delincuencia con todos los niveles que tiene, con toda la complejidad que tiene, sino también cosas tan elementales como por ejemplo el tránsito, y que vigilara los permisos de construcción, demolición, etcétera, etcétera, que vigilara las medidas en contra para paliar el cambio climático, que vigilara que se cumplan las normas de sismorresistencia, por ejemplo, las normas que hay para inundaciones, otro problema de inseguridad, y vendadoras. Y que la gente entienda que le parece que es lo más absurdo que la delincuencia y el cambio climático pueden estar traslapados, que pueden influir uno con el otro. Eso no le cabe a la mayor parte de la gente, no lo entiende así, y hay que verlo así, como una cosa compleja, completa, que va de un extremo al otro. Aquí un policía de tránsito, si ve que están asaltando a alguien, no hace nada porque él es de tránsito. Y al revés, un policía común y corriente que ve que una persona va en contravía, no hace nada porque él no es de tránsito.
y si pasa por un edificio donde están demoliendo sin permiso, le importa un carajo, porque eso no es... que la gente que maneja la ciudad no entienda que todo eso está interrelacionado es muy grave. Valía la pena ver esa cantidad. En un momento el mío estaba ocasionando más de una muerte diaria, solamente los buses del mío, no volvieron a decir nada. Y así, con respecto a entonces a esa visión de la seguridad, creo que hay que insistir en que es una cosa completa, que es compleja, que hay que verlo no miopamente con soluciones puntuales, sino a partir de un análisis en conjunto, porque actúan unas cosas con otras. Les doy un ejemplo elemental. En San Antonio hay calles muy seguras y hay calles inseguras, y muy buena parte es porque está todo combinado. Una calle insegura, por ejemplo, es una calle que no tiene tanto tránsito, que los vecinos nos comunicamos y nos ayudamos y vigilamos, y una calle muy insegura es donde pasa gente que no tiene nada que ver con San Antonio y que tiene salidas, que eso es lo que quieren, por ejemplo, los asaltantes con moto, ver por dónde se pueden escapar. Cuando se propuso de que fueran supermanzanas, que están compuestas por 4 manzanas que se tienen que cruzar en la mitad, eso disminuiría muy fuertemente los atracos en moto, porque no tienen cómo circular, tienen que girar, entonces es más fácil de controlarlo. Y así, por la gente le cuesta un trabajo el macho poder relacionar el cambio climático con el asaltante. Alex. Siguiendo la línea de Benjamín, que habla de un análisis multimodal y a integrar de la violencia, creo que hablando más allá de lo policial, que creo que es algo que hay que mantener, hay que crear una cultura que no sea de la violencia, porque la cultura que hemos aprendido es esa. Es una cultura donde reaccionamos ante el otro y ante las posibilidades de la conversación o de las acciones que suceden, siempre con violencia, que no siempre es física, sino que a veces también es verbal. Y esa cultura se establece desde la familia hasta los círculos laborales, sociales. Es una cosa que está muy incrustada en la psiquis colombiana. Más allá de los eventos policiales que uno podría predecir o que uno podría decir que en el futuro van de alguna manera a solucionar el problema, hay un problema cultural que evidentemente pasa por un trabajo que tiene que llegar a las casas y a las escuelas. Creo que tiene que haber algún tipo de plan educativo que le dé a las personas en la primera infancia herramientas de resolución de conflictos que estén basadas en el diálogo y en el entendimiento y no en la violencia y en la imposición. La cultura de la imposición es la misma cultura de la violencia, porque si yo no puedo dialogar, la única manera que me queda para lograr lo que quiero es imponer. Pablo. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los integrantes de esta mesa. A mí me preocupa sobre todo el enfoque que tiene en este momento el gobierno actual frente al problema de la inseguridad y de la violencia. Para unas personas, la solución a los problemas de la inseguridad es aumentar el pie de fuerza militar y policial, retomar pues los espacios que hoy están ocupados por la delincuencia, y como se dice, es una medida restrictiva de muchas libertades y derechos, y la idea de que utilizando la fuerza y el poder militar se pueden resolver los problemas de la inseguridad. Por el contrario, hay quienes dicen que la guerra contra los narcotraficantes, la guerra contra la droga, la guerra contra la violencia en las ciudades está mandada a recoger, porque eso no ha surtido prácticamente ningún efecto. Es decir, incluso acuñan la frase de que la lucha contra las drogas se perdió, la guerra contra los traficantes se perdió, y por tanto hay que dialogar.
Entonces son dos enfoques distintos para resolver un problema común, el de la inseguridad, que como decía Benjamín, es integral, es la seguridad vista desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como un fenómeno, ¿no?, que se ha generado en nuestra sociedad y que cada vez se ha vuelto más difícil de solucionar. Entonces, miren ustedes la política, ¿cómo es? Hay quienes hablan de que hay que dialogar con los delincuentes para poder conseguir la paz y la tranquilidad y el sosiego domésticos y lograr pues un clima de paz en el ámbito de la sociedad, de la vida económica, social, política, ambiental, lo que sea. Hoy es lo que se está agenciando por el gobierno, ¿no? Y por supuesto que eso tiene una cantidad de opositores que dicen que cómo se va a dialogar con los bandidos, ¿no? Y cómo se les va a ofrecer una serie de dádivas para que esos bandidos se aclimaten dentro del ámbito de la paz y dejen de robar, de chantajear, de extorsionar, de traficar, etc. Eso pues es una posición, yo diría, un tanto idealista, ¿no?, y hasta utópica, porque lo que nosotros hemos podido analizar con base en la experiencia histórica es que, si bien es cierto, se llega a acuerdos con determinados sectores y la violencia cesa y los problemas del tráfico de drogas o del chantaje, la extorsión se aminoran de acuerdo con las estadísticas, después de determinados periodos vuelve y se reproduce otra vez ese tipo de violencias, ¿no? Yo me acuerdo cuando se hicieron los acuerdos con la FARC y por supuesto pues con la FARC se llegó a unos acuerdos y en las estadísticas pues bajó el índice de los delitos de secuestro, de extorsión, de tráfico, de toda cantidad de cosas en los territorios en donde ellos tenían su asiento. Bueno, y hablo de eso porque ya todos esos delitos trascienden no solamente, es decir, no solamente existen en el campo, sino en la ciudad, y en la ciudad es más cosmopolita, donde hay esa gran concentración de población, pues fluye con mayor rapidez ese tipo de delitos de toda clase. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, con lo que pasa, por ejemplo, en Jamundí. En este momento, el alcalde está desesperado, le está pidiendo al gobierno que por favor intervenga con la fuerza pública, porque él ya perdió prácticamente el dominio sobre esos sectores. Entonces, pues uno ve que la situación cada vez se ha puesto más difícil. Y en ciudades como Cali, ustedes ven cómo el poder de las mafias, ese crecimiento desbordado de la población, la falta de control en todas las actividades de la vida económica, social, de la vida común y corriente, se han salido de madre. La gente hace lo que le da la gana aquí, en un momento dado. Entonces, pues eso genera pues una situación de incertidumbre terrible y de inseguridad, pues que lleva a las personas inclusive a proponer que fusilen a la gente, inclusive en algunas ocasiones ustedes ven cómo han linchado a los delincuentes que le roban la cartera a un ciudadano o el celular y los linchan, que son unas salidas absurdas y unas salidas que no resuelven el problema en general. De modo que a mí me parece que hay que examinar con cuidado esos enfoques. Yo no digo que no se llegue a determinados acuerdos, sí, claro que sí, lo han hecho todos los países del mundo, ¿no? En Italia lo hicieron con la mafia italiana siciliana, lo reprimieron un tiempo y después se sentaron a la mesa a negociar las condiciones para eliminar de alguna manera pues ese estado de violencia. Lo han hecho en los Estados Unidos. En los Estados Unidos vienen hablando con los gángsters, con la mafia. Inclusive se han valido de la mafia
para, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos? Aliarse con la mafia de aquel entonces, ¿no? Para cuidar los puertos, que sobre todo en Nueva York, ¿no? Porque los submarinos alemanes llegaban casi hasta los puertos y hundían y podían hundir los barcos americanos, los barcos que estaban fondeados en ese lugar. Hicieron un acuerdo y a uno de esos mafiosos lo condecoraron después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para terminar, entonces en eso hay que tener un límite, una medida, ¿no? Para efectos de dialogar y poder llegar a establecer paliativos. Pero quiero dejar expresa constancia de esta idea, y es que no obstante el diálogo y no obstante la utilización de medidas represivas en esta sociedad capitalista, no es posible acabar con la inseguridad, como no es posible acabar con la corrupción, porque la fuente, la base de todo eso es el afán de lucro, es el negocio, es privilegiar el interés particular por encima del interés general, y mientras en una sociedad ese sea el principio que guía la acción de las personas, no habrá posibilidad de resolver los grandes problemas. Bueno, tenemos en Cali un problema gigante con la educación de los jóvenes. En los estudios nuestros de analizar barrio a barrio durante más de 50 años, el conocimiento propio de las comunas y de los barrios nos indican que en Cali hay más de 100.000 jóvenes directamente vinculados con actividades delictuosas, desde robarse un caramelo, a robarse un celular, a entrar en actividades delincuenciales, propiamente dicho, identificados por los mismos taxistas que viven en sus barrios. Cali, una población hoy 2023 de 2.3 millones de habitantes, el 30% son menores de 30 años, es decir, un poco más de 700.000, de los cuales se tiene esa información, 100.000 jóvenes que no aceptan entrar al sistema educativo porque ya se salieron de él y porque están en otras actividades. Ese es un volumen muy grande. Esos jóvenes salieron en el estallido social y los vimos en los diferentes puntos que se adueñaron de la Cali. ¿Ustedes qué opinan de esta problemática tan grande concentrada en la ausencia de educación y esta juventud que salió del sistema educativo? Luz Betty. Claro, todo no. Si bien es cierto, la educación es importantísima porque es la que va formando los valores y los principios en esa persona y en la comunidad, también es cierto que hay otra realidad. Un joven muy bien preparado, un profesional, después de que termina su vida académica, ¿dónde está el trabajo que le ofrece esta sociedad? Hoy, por ejemplo, en este momento que estamos en este diálogo de ciudad, están inaugurando pomposamente en la Plaza de Caicedo la reapertura y remodelación, entre comillas, de la Plaza de Caicedo. Nos llamó la atención de que algunos de los guardias de tránsito que hay en este momento allí, abogados, graduados, y uno dice, caramba, un abogado que esté de guardia de tránsito en las calles, dando vías y todas esas cosas, claro, el trabajo dignifica. Ese señor, muy bien que tenga esa fuente de ingreso, pero él se capacitó para otra cosa, no para ser simplemente guardia de tránsito. Con eso, lo que estoy mostrando es cómo esta sociedad, el problema de la inseguridad es complejo, porque es social y es económico, y por eso hemos insistido tanto esta mesa en las entrevistas que hemos hecho a los aspirantes a la alcaldía de Cali sobre su visión que tengan de modelo de ciudad,
que no puede seguir siendo esto que durante más de 35 años se ha venido: ciudad capital de la cuenca del Pacífico, ciudad de servicios, y ahora una ciudad tutti frutti, es ciudad de todo, deportiva, empresarial, cultural, artística, no sé qué, gastronómica, todo eso. No es así como se resuelven estos problemas, Ramiro. Y retomo lo general que dijo Pablo Borrero ahora, con lo particular. Aquí hay criminalidad de diversas índoles que nos generan inseguridades, y las problemáticas son diferentes, desde robar un pan, desde robar un celular, hasta asesinar, hasta extorsionar, hasta estar boleteando, la prostitución, la trata de blancas. Es una criminalidad muy compleja. ¿Qué ha hecho esta ciudad, concretando en Cali? ¿Qué han hecho estos dirigentes? Toda esta dirigencia política, económica, social, se ha beneficiado de ciertas criminalidades: el narcotráfico, la lavandería de dinero. Aquí hay sectores específicos que se han lucrado de eso. Por ejemplo, hablaba Pablo Borrero en su exposición, es que tenemos que mirar qué ha pasado con ese crecimiento desbordado de las ciudades, que todo el mundo se vino para acá, no se le solucionan sus problemas en sus ciudades de origen y se vinieron acá. ¿Qué pasó? Y a todo el mundo dándole vivienda, así sea de interés social, que no la pueden pagar, no la pueden pagar. ¿Quiénes se han beneficiado con eso? Y la vivienda de estratos 6 y 5, ¿quiénes se benefician? ¿Aquí no será que hay una burbuja inmobiliaria? ¿No será que se han inflado en beneficio de tales sectores esos avalúos catastrales que les conviene a esos determinados? Ahí hay una forma de criminalidad que nos genera unos problemas. Se están beneficiando unos sectores económicos, entre comillas, de la construcción, el sector financiero, en detrimento del resto de la ciudadanía, y eso que aumenta los niveles de pobreza, las desigualdades. Esos jóvenes, esos niños, esa gente que está saliendo y no tiene posibilidades de trabajo digno y estable, ¿qué se pone a hacer? Entonces llegan aquí también. La otra forma de criminalidad es la delincuencia política, la de las insurgencias. Llámese disidencia, llámese ELN, llevan niños. ¿Qué se ponen a hacer esos jóvenes, esos niños? Allá tienen segura la comida y tienen, mal que bien, pues se protegen de alguna manera del agua y del sol, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que mirar las causas que generan y tenemos que saber enfrentar esos problemas, pero desde ahora, porque ya esto le cogió ventaja a la ciudad. Y ya entre los candidatos que hay, no hay realmente ninguno que nos pueda empezar a darle una solución más o menos coherente a esa problemática. Todo es cambios para que siga igual. ¿Cómo incluir esos 100.000 jóvenes al sistema educativo, al sistema laboral, y sacarlos de la conformación de ejércitos irregulares o delincuenciales o pandillas juveniles? Primero que todo, hay que partir de la base de que capitalismo, democracia, seguridad, calidad de vida no son incompatibles. Que hay muchos países en el mundo donde eso está funcionando, tanto en Europa como en América. Por ejemplo, es, que lo conozco bastante bien, la diferencia entre una ciudad como Cali y Panamá, que no podríamos alegar ahí diferencias culturales, porque no la hay culturalmente. Somos lo mismo. Somos lo mismo, pero la realidad es bien distinta. Allá hay corrupción, por supuesto, todo eso, pero por ejemplo en términos de seguridad, totalmente diferente. Y porque hay que interrelacionarlo y ver por qué. Algo, por ejemplo, es que los países que tienen estas 4 o 5 cualidades funcionando suelen ser países pequeños, suelen ser ciudades pequeñas. Uno de los problemas graves de Cali es la sobrepoblación. Esta es una ciudad que ha crecido muy rápido, mucho. En los años 50 era la ciudad que más crecía en el mundo con San Pablo. La gente piensa, en algunos, había gente tan estúpida que pensaba que eso era progreso.
resulta que ahí está grave el problema, para volver a tu pregunta, de un montón de gente que de pronto está en esta ciudad gigantesca. Si estuviera en ciudades más pequeñas, habría mucho más posibilidades de poderlos involucrar, educarlos, modificar su cultura, etc. Y ahí cobra mucha importancia una propuesta ya reiterada, fue hecha por la Nación Nacional hace décadas, que es crear ciudades dentro de la ciudad, que son más controlables, y no la cosa gigantesca de los casi 3 millones, porque si tú cuentas el área metropolitana son 3, no 2 millones y medio, y ahí habría una solución para eso. Es mucho más fácil, cualquiera que haya vivido en un barrio que todavía sea barrio, entender cómo este tipo de cosas educativas y culturales tienen mucho más posibilidades en ese barrio y no en un conjunto donde la gente ni siquiera se saluda. Alex. Hablando de eso, ya he oído hablar yo del caso de Singapur, que me llama mucho la atención. Singapur era un puerto pirata, como en la política de Malasia, muy bien ubicado estratégicamente, que vivió una transformación asombrosa, la más asombrosa del último siglo, según los registros. Pasó de ser una ciudad donde había borrachos, piratas, violadores, vuelvo a decir piratas porque es que era un puerto pirata, o sea, era un lugar donde la gente que robaba y traficaba, y ahorita es una ciudad con un desarrollo integral impresionante en calidad de vida, educación, medio ambiente, urbanismo, producción de alimentos. ¿Cómo sucedió eso? Es un caso que me llamó mucho la atención y más o menos lo estudié. Le cuento es muy largo, pero para ir al grano tiene que ver mucho con el tamaño de Singapur. Singapur es una ciudad-estado, es una ciudad. No tiene las complejidades que tiene Colombia, no tiene zona rural, no tiene montañas, no puede tener guerrillas porque donde se expande. Es una ciudad y ya, y no es una ciudad migrante, ni siquiera es una ciudad grande, es una ciudad pequeña. Tiene 5. O sea que estás de acuerdo con Benjamín, el tamaño del El tamaño tiene mucho que ver, clave. Es muy controlable. ¿Cómo pasa Singapur a ser un ejemplo mundial? Porque un ejemplo mundial. Yo conozco Singapur. Es impresionante. Y en una sola generación, con un solo gobernante. Porque el que inició la revolución es el que estaba todo. Eso es muy raro, eso es totalmente atípico. Y eso se pudo hacer porque hubo una combinación de dos cosas: mano dura y oportunidades. Mano dura y Al oportunidades. mismo tiempo, sincronizados. Al mismo tiempo. Hipervigilancia ya ahorita también. Londres y Singapur están 100% vigilados en el espacio público. Si usted quiere privacidad, vaya a su casa, vaya a un club. Si usted está en la calle, lo están viendo. Manéjese bien. Manéjese bien. Esa combinación es ganadora, he visto yo, pero funciona, como dice Benjamín, localizado. Hacer eso en un país complejo como Colombia es utópico, ni siquiera imposible, es idealista, es delirante. Pero ciudad por ciudad, tal vez sí se puede. Sí se puede. Barrio por barrio. Barrio por barrio. ¿Cuánto vale esa asesoría tuya? Mano dura y oportunidades. Vale mucho, Pablo. Sí. Bueno, yo empiezo por manifestar que no estoy de acuerdo con la reflexión que hace Benjamín de que pues el capitalismo, la seguridad y no sé, otras cosas son compatibles. Pues por supuesto que el capitalismo significa desarrollo e inclusive bienestar en un momento dado. Pero resulta que las sociedades cambian en el tiempo y en el espacio. Y por supuesto que hay países con unas peculiaridades, ¿no?, que permiten diferenciarlos de otros países. Es que, por ejemplo, en China no hay el problema del narcotráfico, no existe prácticamente. Entre otras cosas porque allá las personas que están metidas en narcotráfico lo fusilan o les meten cadena perpetua. Así es el tamaño. En Singapur hicieron algo parecido, ¿no? Comenzaron a aplicar medidas de violencia estatal, como esa, la pena de muerte. Hubo pena de muerte. El ladrón le cortaban las manos y los dedos y en algunas otras partes lo fusilaban. Esa pues no es la solución tampoco. Ahora, que en un momento dado determinadas sociedades estén en mejores condiciones que otras, por supuesto. Que el factor demográfico juega un papel muy importante, no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino económico, político, social, estamos de acuerdo. Pero aquí hay que hablar en general del modelo capitalista. Uno tiene que entrar a ver
qué es lo que está pasando más allá del crecimiento de la población, más allá de si ha aumentado la violencia, más allá de si la gente no cree en las instituciones y en sus gobernantes. Hay que ir más allá. Este sistema capitalista, como lo estamos viviendo, ha entrado en una etapa de crecimiento, ¿no? Y lo que hay que ir pensando de una vez por todas es en un modelo que nos permita a nosotros poderle garantizar a los ciudadanos seguridad, no solamente seguridad desde el punto de vista de que el tránsito funciona muy bien y que no hay ladrones en las calles ni nada de esas cosas, sino en general desde el punto de vista económico. La seguridad económica es muy importante, es la base. Si no hay seguridad económica, porque no hay empleo, por ejemplo, porque hay déficit de toda clase, porque la gente no tiene oportunidades, pues no va a haber seguridad, ¿no? Lo mismo pasa en materia política. Si cada vez más las decisiones que se toman para resolver los problemas económicos, políticos y sociales se hacen en las alturas del poder y no teniendo en cuenta a los ciudadanos que deben participar en la solución de sus problemas, pues hay inseguridad y hay incertidumbre, que es lo que estamos viviendo. Este es un país donde, por ejemplo, la democracia no funciona, ni siquiera la democracia liberal funciona aquí, y entonces uno no puede esperar que problemas como el narcotráfico o problemas como los homicidios y los robos y tales y cuales se acaben, ¿no? Pero además es lo fundamental. Mi criterio es que por el lado del capitalismo, que ha entrado a nivel global en una etapa de crecimiento, no se podrán resolver los problemas de la seguridad ni de la inseguridad en la ciudad. De la seguridad, porque el Estado es incapaz de garantizar los derechos económicos y sociales de la población. Uno ve que cada vez más se concentra la riqueza en manos de unos pocos y la inmensa mayoría, las clases medias, terminan arruinadas, se empobrecen. Entonces, por ese camino no va a haber seguridad económica y política. Mire, nosotros podemos estar pensando en que aquí lo que hay que traer es a un Ortega, por ejemplo, ¿no? O aún el otro, el de Bukele, para resolver los problemas de la delincuencia y de la violencia. Allá tienen unas particularidades que hay que tener en cuenta para explicarse uno por qué existe ese Bukele. Acá las condiciones son distintas y eso hay que apreciarlo desde un punto de vista económico y político y social. Para terminar, mire, a mí me preocupa, reitero esto, me preocupan los enfoques que tiene el gobierno actual para resolver el problema de la inseguridad, que es dialogar simplemente con los delincuentes del clan o de los no sé qué, ¿no? Y darles ventajas. Yo no digo que no se puede uno sentar a llegar a acuerdos, pero para eso tiene que haber un proyecto que se consulte con los ciudadanos, ante todo con los ciudadanos, porque quienes están reclamando en este momento son los ciudadanos. Están diciendo, pero ¿cómo van a arreglar con bandidos? Y entonces, ¿en qué van a quedar la ciudad? Los ciudadanos, ¿en qué van a quedar? ¿No? El negocio va a ser con los bandidos. Que le rebajan el 6%, le dan el 6% de los bienes, que, bueno, en una suma multimillonaria. Eso representa una gran cantidad y esa no es forma de resolver los problemas. A mí me parece que ese tipo de negociación no genera sino impunidad y por el contrario lo que trae como consecuencia es más descontento, más desconfianza de los ciudadanos frente a sus instituciones. A ver, yo encuentro un gran consenso aquí entre lo que han dicho y todos ustedes, y es que el gran soporte de las grandes decisiones sobre la seguridad deben tener un soporte técnico, tecnológico. Cuando se habla de cámaras totalmente vigilado del espacio público, cuando habla de educación, de demografía,
de los temas económicos, de generación de empleo. Y desde ese punto de vista sería muy importante que un alcalde se soporte en un proyecto. Cuando hablamos de que un alcalde tiene la dirección constitucional de la policía de la ciudad, pues ahí en gran parte es el territorio de la ciudad, de la municipalidad, del distrito, el que define el tema de seguridad. La pregunta para todos en concreto es: necesitamos administradores públicos que puedan soportarse en unos proyectos técnicos, tecnológicos de seguridad, o como por ejemplo algunas ciudades que en Nueva York algunas veces se ha liderado el alcalde de la seguridad como programa, que un alcalde asuma directamente la dirección y el control de la seguridad, o se lo delega a otro que se llama el alcalde de la seguridad. ¿Qué opina Luz Betty? Indiscutiblemente que la tecnología en estos asuntos de inseguridad es importante, juega su papel, no se puede descartar, por supuesto. Pero reitero, el problema de inseguridad que se desbordó en la ciudad de Cali tiene unas causas sociales y económicas, en primer lugar, y en segundo lugar, hay multiplicidad aquí de fenómenos de violencia y de criminalidad. Cada uno hay que mirar cuál es la causa y cómo está incidiendo en esto. Y es lo que no se hace ni hay un interés por parte de estos gobiernos. Las políticas que se incrementan de la economía popular, llevamos con eso hace 30 y pico de años, que ahora le llaman economía popular, bloque naranja y antes de otra forma. Eso lo que nos está generando es mayor pobreza, menos posibilidades a la gente de realmente acceder a un buen empleo que le permita generar unos ingresos para su subsistencia y la de su familia. Pero a la par de eso, no se está haciendo mucho o nada se está haciendo para acabar con esas formas de criminalidad, narcotráfico, microtráfico, la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tengamos esas formas de criminalidad, ¿qué va a pasar acá? Mientras tengamos insurgencias, ¿qué va a pasar acá con esos jóvenes? Es decir, aquí vamos a seguir con los chantajes, las extorsiones, unas formas de secuestro, los asesinatos, los robos, los atracos a mano armada o de como sea, los hurtos en las casas. Es decir, aquí sálvese quien pueda, y en eso es lo que tratamos en esta mesa, como de reorientar y darle unas pautas a los candidatos o a los que aspiran a ser candidatos para ganar la alcaldía de Cali y al gobierno, para que por favor se centren en lo que realmente es importante y no sigan divagando. Benjamín. Pues estaba pensando que qué maravilla un candidato que dijera que se va a ocupar solamente de la seguridad, pero que fuera tan inteligente de que metiera dentro de ese tema toda la ciudad, toda. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Por supuesto. Entonces, la seguridad esa es la gran conclusión. Claro, y con tu argumento chéverísimo de que haya control y oportunidades, la policía municipal es control y oportunidades, porque se le estaría dando trabajo a un montón de gente para controlar a otro montón de gente. Una policía que controlara todo, ¿no? Repito, no es la policía que pensamos así solamente con el ladrón, sino que controla todo. El comportamiento cívico de la gente, los permisos de construcción, todo eso, y por supuesto la delincuencia y el tránsito. Y la gota a gota. Y el gota a gota y todo. Entonces, eso sería una mentalidad como
utópica, ¿no? Pero creo que vale la pena pensar en esos términos. La seguridad está por todo lado. Ustedes están conscientes de que este edificio no cumple las normas de sismoresistencia actuales, lo cual, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de cuándo fue construido, hasta los años 50 por ahí, se utilizaban las normas de sismoresistencia de California, porque aquí no había, y esas eran las máximas en ese momento en el mundo, o sea que eso no se cae. Después se hicieron unas acá que tuvieron que ser reevaluadas porque no sirvieron. Eso la gente, creo que muy poquitas personas son conscientes de verificar si en el sitio donde viven y trabajan, cómo se comporta en términos de un posible temblor. Se cayó, el que hubo fuerte, que tumbó Pereira, Manizales y todo eso, lo aterrizamos, pues nos olvidamos de los que ha habido en Cali, y nadie piensa, por ejemplo, en términos ciertos barrios, qué implica con las inundaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que si salgo de San Antonio, ya ha llovido mucho, ¿dónde voy a encontrar una inundación para no irme por ahí? Ese tipo de cosas de seguridad la gente no las ve, porque estamos todos viendo con anteojeras así la inseguridad solamente como el robo. ¿Qué hace la gente para evitar, por ejemplo, el robo, que no es tan complicado en las calles? El sistema vial de Cali favorece el robo. Eso no lo piensan los que han diseñado, que es completamente absurdo. Si el sistema vial funcionara mejor, habría, por supuesto, mucho menos atracos y el mismo comportamiento de la gente. El que se pueda vigilar la ciudad, y no solamente con cámaras, sino directamente, es clave. Se dieron cuenta que el supuesto que le metió candela al cerro de Cristo Rey está en una cámara de seguridad y no nos han informado. Estaba la placa del carro, qué ha pasado, pero por ejemplo eso sería clarísimo entender que es que en el espacio urbano público yo no soy privado, o sea, me pueden filmar y no se mete en la calle. En ciudades como Londres, por ejemplo, las cámaras que vigilan cuando pasan enfrente de una ventana se apagan para no filmar lo que hay en esa ventana, porque sería una invasión de privacidad. Eso se puede hacer ahora, pero mucha gente piensa, por ejemplo, que si hay cámaras que están invadiendo mi privacidad. Depende de dónde. Ahora, el extremo de eso es lo que está pasando en China, de que te controlan al punto de que te dan un premio si te comportas bien y te ponen una multa si te comportas mal, a una exageración pues que tampoco, es decir, como todo adelanto tecnológico sirve para bien y para mal. Pero bueno, para concluir, hay que enfocar la seguridad no solamente como un problema delincuencial. Ahí está el error. Alex, alcalde de seguridad. Perdón, director, perdonales, me da un paréntesis cortito para complementar, sí. Qué bueno, dice Benjamín con justa razón, escuchar a uno de los precandidatos decir voy a trabajar realmente a acabar el cuento, la corrupción, la seguridad aquí en la ciudad de Cali de manera integral. Le complementaría y escuchar a uno de estos personajes decir qué va a hacer para frenar toda esa cantidad de gente que llega a la ciudad de Cali, atraído con la cosa, los adjetivos de Cali, capital, distrito, ciudad de servicios, gastronómica y construcción por todo lado. Me parece que no hay ninguno que tenga una propuesta demográfica. Y demográfica es hablar con los alcaldes y los gobernadores de los departamentos vecinos para decir que allá se fomenten políticas para que la gente no venga hasta estas ciudades. Esa es una manera de controlar los territorios y garantizar una serie de cosas. Alex, lo propuse hace años, que si fueran inteligentes en Cali, en lugar de hacer vivienda de interés social, que es pésimamente llamarla así, hacerla en Cali, la tienen que hacer en Palmira, en Buga, para que la gente no venga para acá. Bueno, tratando
No, por supuesto, que fue el concepto de Alex ahora, de tener ciudades que se puedan controlar. Que se pueda controlar. Tratando de hacer como un análisis integral de la situación, he estado mirando qué nos queda por fuera. Y creo que podríamos hablar también del ámbito jurídico. ¿Del ámbito jurídico? En la inseguridad también están las causas, sí, los motivos, pero una vez que el aparato social ha capturado al delincuente, ¿qué hacemos con él? Eso tenemos que hablar. Si lo soltamos y le damos casa por cárcel a una persona que tiene delito violento, le ponemos una cosa en el tobillo, a una persona que viene de matar a la esposa, de intentar matarla, y a los 3 meses sale y la mata. Y es una historia que escuchamos una y otra vez, realmente no está funcionando el sistema judicial. Tiene que haber también una revolución, yo no sé si esa palabra está bien ahí, revolución o revolcón, una reestructuración, no sé cuál es el término que se utiliza, para que las penas aumenten en proporción al daño que le causan a la sociedad, y también invertir en un aparato. Esto suena como represivo, pero una cosa integral que hay que hacer también. El aparato carcelario tiene que crecer. Sí, la razón, sin justicia no hay nada que hacer. no hay nada que hacer, y si no, el aparato carcelario tampoco, porque si el juez le da 30 años a alguien, pero no hay una cárcel donde meterlo, no estamos haciendo nada, no se hizo nada. Yo sí quisiera terminar la última ronda. No, pero un momentico. Sí, no. Un momentico, sigo yo. Claro, bien pueda. Mire, pero, a mí me parece que hay personas que, enamoradas de la tecnología, creen que con la tecnología se resuelven los problemas sociales, políticos, económicos. A mi juicio están equivocadas. La tecnología es un medio, por supuesto, que ayuda a resolver los problemas, pero hay que tratar las causas que generan los problemas. Mire, un ejemplo nomás. Los Estados Unidos es un país súper desarrollado, pues, con todas las tecnologías que usted pueda inventarse. Y fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento. Que niños de 16 años cogen las armas del papá y se van a un centro comercial o a la escuela y asesinan a una cantidad de personas. Y eso está pasando en este momento, casi que semanalmente está pasando en los Estados Unidos. Entonces el problema no es simplemente tecnología, no es decirle al alcalde, vea, ponga estas cámaras aquí, aumentemos el pie de fuerza, militaricemos la ciudad y con eso está resuelto el problema. Yo no estoy diciendo que muchas de esas cosas no se deban hacer, por supuesto, pero hay que tratar las causas reales que generan estos fenómenos, porque si nos quedamos simplemente pensando en que con la tecnología vamos a resolver los problemas, esos son cuentos. Tampoco se resuelven los problemas con mano dura y oportunidades. Sí, en algunos países eso ha funcionado, pero vaya a ver la opresión que hay en Singapur y vaya a ver la opresión que hay en China. China es un país capitalista, y como tal se mueve dentro de los parámetros de la estructura social capitalista, ¿no? Y ya yo lo anotaba, mientras el objetivo de los ciudadanos es el lucro, ¿no? Porque si yo tengo más, voy a tener más privilegios y más opciones y poder económico y político, la sociedad no puede avanzar en la solución de los problemas. Y para terminar, claro, hay países en donde este problema de la inseguridad se puede manejar más fácilmente, por supuesto que sí, eso yo no lo discuto, pero un país como Colombia, con tantos problemas que tiene, ¿no? Con una historia de violencia que viene desde la época del siglo XIX, mire, aquí nos está mostrando esa realidad que tenemos que pensar en un nuevo modelo social, económico y político que nos permita avanzar en el camino de las soluciones a los problemas y no simplemente quedarse solucionando problemitas, casos concretos que más adelante se reproducen inclusive con mayores efectos negativos. Sí, es que en ningún momento nosotros hemos planteado que sea la solución, sino que es parte de la solución. Pero creo que es elemental que mientras que no haya seguridad en todo, como yo la planteo, ¿no? Amplia, difícilmente se van a acabar las causas de la inseguridad.
Si hubiera más seguridad así amplia, habría más posibilidades de empleo, más se promocionarían más empresas, etcétera, etcétera. O sea que tiene que ser una cosa como combinada. No podemos esperar a que se acaben las causas de la inseguridad para comenzar a ver cómo acabamos con la inseguridad. Sí, pero lo que tú planteas a mí me parece que es equivocado, Sí, porque es al estás mismo diciendo tiempo. hay que acabar con los efectos para que se acaben las causas, Que y tiene es que- todo lo contrario. No, que tiene que ser al mismo tiempo. No, al mismo tiempo 5 minutos finales para Al que mismo tiempo. cada uno pueda proyectar Que se le Eh, la policía, no sé. en el evento en que fuera alcaldesa o alcalde, cómo condensaría en 30 segundos la gran propuesta de seguridad integral para Cali. Luz Betty. Pero perdón, escúcheme, señor director. Ha llegado tarde por razones de la inseguridad en la movilidad en esta ciudad de Cali. Lleva metida en un Transmilenio más de una hora, en un mío más de una hora, la licenciada Yolanda. A mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría escuchar, porque ella tiene unas opiniones. No, o claro, más lo de tiene ahora, conocimiento. después de que nos escucha a todos, tiene la palabra. Entonces tú nos dices, por supuesto, tú nos dices en una intervención muy corta, si tú fueras alcaldesa de Cali, ¿cómo solucionarías el problema de la seguridad? Como lo hay en este momento, no ningún candidato es Entonces, mago para solucionarlo. Empezaría por cambiar el enfoque. Eso es lo que yo haría y eso es lo que le mostraría a la gente. Benjamín, El enfoque. Eso, cambiar el enfoque. Alex, Armar un buen grupo multidisciplinar de expertos Sí. que puedan atender el problema integralmente cada uno de su área y dejarlos trabajar y liderarlos. Pablo, Incluyendo causas y efectos. Pues yo trataría de ponerme en contacto con los ciudadanos sobre la base de llevarles un proyecto que en el fondo pues sirve para resolver transitoriamente algunos de los problemas puntuales de inseguridad que hay en Cali. Y pensando desde luego que en una sociedad como estas, capitalista, no es posible dar una solución definitiva, porque no se pueden erradicar las causas ni los motivos que generan estos fenómenos. Yo pienso que hay que hacer un cambio en el modelo. Nosotros tenemos que librarnos del capitalismo y estudiar la posibilidad de un modelo distinto, independiente de todas esas cosas que se producen en una sociedad dividida en clases, con múltiples conflictos y contradicciones sociales que nos llevan lamentablemente a una situación no solamente de pobreza, sino de desigualdad. Yolanda Varela tiene la palabra Yolanda, amplia en el tema seguridad. Licenciada Ella Yolanda, vino para el almuerzo. Le preciso algo. Cuando el doctor aquí dijo hay que cambiar del modelo una sociedad, no está diciendo, como no estabas allá, en ningún momento aquí se ha planteado devolver esto una sociedad ni socialista ni mucho menos comunista. ¿Ok? Bueno, tranquila, que yo Sí. entiendo las revoluciones históricamente. Yo creo que indudablemente ustedes han aterrizado a algo importante, puntual, como es multifactorial la violencia, y como venimos de unas razas violentas, de los sapiens, acabaron con los neandertales, y hay muchas teorías, pero la mayor teoría es de que fue violencia. Nosotros heredamos ese gen violento, eso no lo podemos terminar nosotros, pero sí, ya como somos violentos y somos seres estructurados y seres evolucionados en el conocimiento disciplinares, lo mejor que podemos hacer es convocar la ciudadanía hacia una reunión de expertos para que nos ayuden a orientar las soluciones específicas. Está el hambre. En ese mío que me monté, que ese día no entraba,
es brutal. Venía sorda. Los 5 personas que con micrófono hablan es hambre. Entonces hay un problema en la ciudad de hambre. Hay un problema, hay 2 locos allí hay un problema de salud mental. Hambre y salud mental. Hay un problema indudablemente de inequidad que un gobernante tiene que solucionar. Si no soluciona, las personas de las comunidades, la gente está migrando, la gente se va, la juventud que no tiene esperanza se está yendo. Honestamente, que yo muy preocupada, me fui a la búsqueda a la búsqueda de lo que yo había comprado y no había leído en mi biblioteca. Y la verdad que hay que ir a 2 fuentes, a las fuentes filosóficas que nos están diciendo los filósofos y qué nos están diciendo los historiadores. Yo me encontré un librito que yo no recomiendo libros, pero la verdad que este libro me dio unas orientaciones muy importantes. Este libro que tú lo debes tener. Y que hablé de él en una columna hace 3 años. Hace tiempos, ¿verdad? Bueno, ese librito lo tengo. Buenísimo. No, excelente, porque hace un resumen de todo lo que hace la evolución del hombre, desde los recolectores a cómo estamos hoy y a qué nos vamos a venir enfrentados, donde va a haber mayor violencia. Va a haber mayor violencia por otros factores. Entonces, tenemos que hacerle frente a estas sociedades que están tanta inequidad y donde un alcalde, cualquiera que se enfrente a esta problemática, tiene que enfrentar el hambre, enfrentar la inequidad, enfrentar... yo creo que un alcalde difícilmente puede cambiar modelos, puede cambiar estrategias y la política, pero modelo económico no lo puede cambiar. No lo puede cambiar porque el modelo económico viene, pues prácticamente desde la Constitución viene marcado como es una sociedad, de cómo debe ser la sociedad. Entonces, lo que tiene es que minimizar esos factores de violencia. Pero honestamente que este libro lo recomiendo. Los otros 3. Los otros 3, yo tengo los otros 21 recomendaciones para el siglo XXI, de animales a dioses, y el otro, ¿cómo se llama? Homo sapiens. Ajá. Eso. De todas maneras, los historiadores nos están mostrando un camino que a veces nosotros se especula muchísimo y la gente no va a las fuentes históricas de estos que revisan lo que dice la biología, lo que dice la antropología, lo que dice la antropología y las otras ciencias que tienen que ver con conocimiento. Entonces, prácticamente yo creo que estamos en un momento muy difícil, nos va a seguir momentos más difíciles y tenemos que hacer frente. Benjamín. Me gustó mucho tu aclaración. No se trata de cambiar el capitalismo por socialismo, bla, 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 sino de mejorar el capitalismo, corregirle el montón de cosas que tiene mal. Eso es distinto. No, yo no estoy planteando eso. Yo estoy planteando es que el nuevo modelo no es, siga una vía no capitalista. Es que, mire, eso no me... Bueno, eso ya se sustentó, el tiempo se nos agotó. No, sí, pero... Se nos agotó, yo creo sé que se agotó, entre todos tenemos grandes conclusiones. Pero hay que 15 segundos. Hay que aclarar que se trata, cuando yo hablo de la independencia del Estado de la sociedad, no estoy hablando de embellecer el capitalismo, porque el capitalismo ha entrado en una etapa de crecimiento desde todo punto de vista, sino optar por una vía nueva, no capitalista, que no necesariamente tiene que ser socialista o que tiene que ser comunista. Sí, quedó claro. Bueno. Ahora, yo le aclaro ahí a una cosa, me permite, ¿no? Sí, Es que pero para esto son las pero las conclusiones, cada cual va a tener el video para que las conclusiones de cada uno. Muchas gracias. Hemos tenido un gran debate y la seguridad es y seguirá siendo un problema de ciudad. Muchas gracias.